Negociación colectiva y libertad sindical en Colombia. Aquí voy a reflexionar sobre la protección de los derechos laborales y la organización sindical. Introducción. Los derechos laborales son una parte esencial de la dignidad humana. La negociación colectiva y la libertad sindical permiten que trabajadores y empleadores dialoguen en igualdad de condiciones. En Colombia, el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, promueven estos derechos. Como lo mencioné anteriormente, en esta presentación reflexiono sobre las condiciones laborales y los mecanismos de defensa existentes. ¿Qué derechos fundamentales son vulnerados en el entorno laboral? Ejemplos comunes de vulneraciones. Falta de un pago justo o retrasos salariales. Algo que aún con todas las normativas vigentes se sigue pasando por alto en muchos casos. Jornadas laborales extensas sin compensación, es decir, que muchas veces se exceden horarios que están fuera de lo estipulado en los contratos laborales y aún así muchas veces no se pagan las horas extras. Tengo conocimiento en especial de una empresa donde cita a reuniones justo cuando se acaba el horario de trabajo. Entonces, esto me lleva a darme cuenta de que este tipo de cosas siguen sucediendo en la actualidad. Los despidos injustificados o sin indemnización. Ese es un tema que ya también sigue pasando, pero es un poco más delicado, por decirlo de alguna manera, ya que pues hoy en día, de alguna manera, los empleados creo que están más informados sobre este tema. em, y tienden más como a irse al tema legal porque pues es un beneficio bastante bueno para un empleado en caso de un despido injustificado y sin indemnización. La falta de afiliación a seguridad social también es algo que se ve, eso sí se ve bastante hoy en día, aún con todas las leyes que hay, muchísima informalidad en cuanto a los empleados. Les pagan al día, les descuentan día que no trabajen, es algo que se ve aún bastante. La discriminación de género, la edad y la afiliación sindical. Otros temas que también aún, lamentablemente, lo seguimos viviendo en la actualidad. Em, bueno, en muchos entornos laborales podemos ver que se observa la falta de respeto por el derecho a un salario digno, a una estabilidad laboral y pues claramente esto afecta directamente la calidad de vida de los trabajadores y de su familia, de sus familias, porque pues muchas veces por miedo, por desconocimiento, em, hasta por de pronto un poco de falta de dignidad, muchas personas siguen aceptando este tipo de irrespetos y de condiciones por mantener pues obviamente su sustento, ¿no? Em, bueno, la responsabilidad de las empresas. Pienso que las empresas deben cumplir con las normas laborales establecidas en la Constitución y el Código Sustantivo de Trabajo. Es bastante importante por los derechos de los trabajadores y, por supuesto, em, hasta para las mismas empresas, porque pues un trabajador feliz es un trabajador que trabaja, valga la redundancia, trabaja bien. Promover ambientes de trabajo seguros, respetuosos y equitativos. Es algo que se debe manejar siempre un plan de mejoramiento para que estos temas sean como una parte estricta, ¿sí? El tema de promover ambiente de un trabajo seguro y respetuoso y equitativo, porque pues si desde las mismas empresas se pasan como esto por alto, pues los mismos empleados van a querer muchas veces hasta pasar por encima de otros compañeros y faltas de respeto. Eh, la otra es garantizar la libertad sindical sin represalias, ¿sí? Es bastante importante para las empresas entender
que la libertad sindical es un derecho bastante importante y que debemos valorar como pues empleadores, ¿no? Porque esto les da una libre expresión y una libre pues solicitud de justicia hacia sus derechos y sus condiciones. Y esto hace parte del buen bienestar del trabajador. Fomentar el diálogo social y la negociación colectiva como herramientas para resolver conflictos. Pienso que es bastante importante porque pues yo también he visto en algunos casos, no todo es malo, yo también he visto el tema del diálogo y la negociación colectiva y realmente cuando una empresa valora el empleado, sus decisiones, toma en cuenta de pronto eh, cosas que le pueden estar pasando al empleado y lo hacen tener como un sentido de pertenencia, ¿sí? Ayuda muchísimo a que un trabajador no rote, se sienta contento, se sienta agradecido y valore no solo su trabajo, sino la empresa en sí. Entonces, realmente, pues yo pienso que una empresa que sea socialmente responsable, em, que no solo busque la rentabilidad económica, sino que también busque el bienestar de sus empleados, es una verdadera empresa de valor. Organización de los trabajadores, formas de organización. Están los sindicatos, que son asociaciones legales que representan a los trabajadores, comités de empresa o comités paritarios, espacios de diálogo interno. Está también la negociación colectiva, que es un proceso para acordar condiciones laborales justas. Y bueno, yo pienso que la unión y la participación activa son las principales herramientas para enfrentar la explotación y fortalecer la justicia laboral. Siempre que la empresa tenga como em, una actitud de fortalecer esta parte de la justicia laboral, eh, no solo Colombia, sino a nivel mundial, las empresas son sitios de bastante crecimiento. Mecanismos de participación y protección en Colombia. Los principales mecanismos son el Ministerio de Trabajo, que es el que recibe las quejas y orienta sobre los derechos a los trabajadores. Están los sindicatos, que son los que representan legalmente a los trabajadores. Está la inspección laboral, que es la que supervisa el cumplimiento de las normas. Están las acciones constitucionales, que son la tutela, derecho de petición y acciones populares. Y están los convenios internacionales de la OIT, que son los que protegen la libertad sindical y la negociación colectiva. Por ejemplo, están los convenios 87 y 98 de la OIT, que son los que garantizan los derechos a sindicalizarse y a negociar colectivamente. Bueno, concluyendo, la libertad sindical y la negociación colectiva son unos pilares muy importantes para la democracia laboral. Los trabajadores deben conocer y ejercer sus derechos y es bastante de pronto importante que se refuerce en ese tema porque las leyes están, pero no todos las leen y no todos las conocen. Y cuando desconocemos nuestros derechos, pues obviamente es más fácil que de pronto se nos puedan irrespetar o pasar por alto. Entonces sí sería bueno como establecer alguna especie de sistema para que los empleados se informen más sobre estos derechos, tanto deberes, porque eso sí lo informan muy bien, pero muchas veces sus derechos no. Las empresas deben actuar con responsabilidad social y ética, que no pasa, y eso que pues la ley es dura con las empresas, pero aún así muchas veces saben cómo esconder muchas cosas. Yo lo digo a modo personal, porque lo he visto, porque lo he vivido. Entonces, por eso sé qué pasa, que hay muchas empresas que les falta mucha responsabilidad y ética. Bueno, el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley laboral y proteger a quienes defienden sus derechos. Es algo que realmente también sí pasa. Em,
He visto personas y yo también de pronto algún caso tuve que solicitar mis derechos y el Estado siempre me ha apoyado con este cumplimiento laboral. Entonces, bueno, en ese trabajo creo que el Estado sí lo está haciendo bien. Entonces, definitivamente, pues el trabajo es digno, el trabajo digno es la base de una sociedad justa y equitativa. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por la atención prestada. Acá pues dejo relacionadas las fuentes que fueron consultadas para realizar esta presentación. Muchísimas gracias.